D.L. Moody fue el más famoso evangelista estadounidense de los años 1800. De miles de personas asistían regularmente a sus reuniones para escucharlo predicar el evangelio y muchos de ellos llegaron a la fe en Cristo. Pero D.L. Moody era tan apasionado con el evangelismo que no esperó a que las personas acudieran a él, sino que también se propuso acercarse a las personas y testificar a las personas sobre su necesidad de Cristo. Tan envuelto estaba Moody sobre testificar uno a uno que que poco después de su conversión, él hizo una resolución que nunca dejaría pasar 24 horas sin hablar con al menos una persona sobre su alma. Pero a veces olvidaba esta resolución hasta altas horas de la noche, y cuando lo hacía, él se levantaba de la cama, se vestía y salía a hablar con alguien acerca de su alma. De hecho, Moody fue tan ferviente de evangelizar a los perdidos. En los primeros días de su ministerio fue llamado Loco Moody por algunos, porque le habló a tantas personas como pudo sobre Cristo y su necesidad de salvación. La historia cuenta que una vez, al caminar por una determinada calle de la ciudad de Chicago, el señor Moody se acercó a un hombre, un completo extraño para él, y le preguntó: Señor, ¿es usted cristiano? Preocúpese de sus propios asuntos, fue la respuesta del hombre, a lo que Moody respondió: este es asunto mío. Bien, el hombre dijo: usted debe ser Moody. Escuchen, D.L. Moody pudo haber sido llamado loco por algunos, por su fervor y pasión por las almas, pero él pone a la mayoría de nosotros en vergüenza. Y si él estaba loco, entonces los apóstoles también debían haber estado locos, porque simplemente estaban siguiendo el ejemplo establecido por ellos, ya que ellos creían que el dar testimonio a personas perdidas también era asunto de ellos. Y fue su asunto porque el Señor les había ordenado ser testigos. Este fue el último mandato de Cristo a sus discípulos antes de regresar al Padre. Él les dijo en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y eso es exactamente lo que hicieron, habiendo esperado 10 días en la ciudad de Jerusalén, para que el Espíritu Santo llegara y les diera poder. Una vez que vino, fueron fervientes a testificar acerca de Cristo. Y a partir de este momento, casi cada vez que leemos acerca de ellos en el libro de Hechos, los vemos hablando a otros acerca de Cristo. En el capítulo 2, en el día de Pentecostés, Pedro predica el evangelio a miles de judíos, y 3,000 de ellos llegan a la fe en Cristo, y nace la iglesia de Jerusalén. En el capítulo 3, en respuesta a Pedro y Juan trayendo curación del el Señor a un cojo, Pedro predica otro sermón a una multitud de curiosos acerca de este milagro, y como resultado más personas se acercan a Cristo, de modo que la cantidad de creyentes continúa aumentando, situándose alrededor de 5,000. Luego, en el capítulo 4, después de ser arrestados y juzgados por su predicación de Cristo, Pedro y Juan evangelizaron a los gobernantes de Israel. Vemos que esto sigue, y eso, vemos que ellos se niegan a dejar de evangelizar. Y eso nos lleva a nuestro estudio actual en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, donde hemos visto que los 12 apóstoles han sido arrestados por los mismos gobernantes religiosos, por la misma razón por la que Pedro y Juan fueron arrestados, porque todavía estaban atestiguando y, en las palabras de sus acusadores, llenando Jerusalén con sus enseñanzas. Ahora, durante las últimas semanas hemos estado trabajando en el capítulo 5, descubriendo lo que les sucedió a la iglesia en Jerusalén luego de que 2 de sus miembros, Ananías y Zafira, fueron disciplinados por mentir. Al contrario del efecto negativo que algunos pudieron haber esperado que esto
tenga en la iglesia, sucedió todo lo contrario. En lugar de debilitar a la iglesia, en realidad fortaleció a la iglesia y mejoró la difusión del evangelio. Y en los versículos que siguen, de la disciplina de Ananías y Zafía, Lucas nos da una serie de formas específicas en que Dios bendijo y benefició a la iglesia. Y la semana pasada descubrimos que una de estas bendiciones fue que Dios trajo persecución a la iglesia en forma de gran hostilidad y oposición de los líderes religiosos. Ahora, puede sonar extraño escuchar que la persecución fue una bendición, pero no era que la persecución de por sí era una bendición, pero más bien fueron las lecciones que Dios enseñó a los apóstoles mientras pasaban persecuciones, que fueron las bendiciones, porque estas eran lecciones valiosas que necesitaban aprender para toda la oposición futura que enfrentaran por su fe en Cristo. Y es por eso que esta sección de las Escrituras es tan importante y relevante para nosotros, porque en estos versículos Dios revela las verdades que usted y yo necesitamos saber para que cuando nos encontremos siendo perseguidos por causa de Cristo, en lugar de ser desanimados y derrotados, podamos ser alentados y fortalecidos en nuestra fe si solo creemos y participamos y aplicamos estas verdades a nuestras vidas. Ahora, la semana pasada descubrimos dos valiosas verdades acerca de ser perseguidos. Primero, la persecución siempre es motivada por los deseos pecaminosos del hombre. En el versículo 17 y 18 vemos que los apóstoles fueron puestos en la cárcel por los celos de los líderes religiosos, por la popularidad de ellos. Ellos se sintieron eh, 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 tenían miedo que estos apóstoles iban a terminar como líderes. Ellos querían poner eh, un paro a esto. Y vemos que siempre hay una razón detrás de que la gente hacen estas cosas, que nos insultan, nos rechazan por nuestra fe en Cristo, y que físicamente nos quieren asaltar. Generalmente tiene que ver con el anhelo de ciertas cosas y el hecho de que usted se interpone en el camino de sus anhelos. Por lo tanto, ellos tratan de atacarnos. Pero eh, debemos estar animados, porque cuando estamos atacados por nuestra fe, eso quiere decir que estamos diciendo las cosas correctas. Así que la segunda verdad valiosa que aprendemos en relación a persecución es que cuando estamos perseguidos, podemos confiar que Dios está en control de la situación. Ahora, no me tomaré el tiempo de leer los versículos, que tomamos bastante tiempo para estudiar la semana pasada, pero la versión corta de estos versículos es que Lucas nos dice que después del arresto de los apóstoles, Dios envió durante la noche un ángel que abrió las puertas de la prisión donde estaban detenidos y los liberó a los apóstoles y les ordenó que fueran al templo y predicaran el evangelio. Eh, y como mencioné la semana pasada, ¿por qué? Uno se preguntaría, ¿por qué Dios haría esto? El liberar a estos hombres simplemente para que los arrestaran nuevamente. Y la razón es que Dios tenía una lección para ellos. Él estaba enseñando que Él estaba totalmente a cargo de su persecución y que estaba con ellos y que los podía liberar en cualquier momento que Él quisiera y para cualquier medio, utilizando cualquier medio que Él quisiera. Eh, y esta es la lección para nosotros, que no hay ninguna situación en donde Dios no tenga el poder de liberarnos. Él es soberano sobre todo y todos, y si Él desea, no hay ningún esfuerzo para que Él envíe un ángel para que nos libere. No hay nada que esté fuera del control de Él. No está sin esperanza, no importa qué tan difícil se vea la situación. Dios nos puede liberar en cualquier momento. Y si Él no lo ha hecho es porque Él ha... y si nos matan,
no quiere decir que Dios no nos pudo liberar, sino que Él escogió que fuéramos liberados de esa manera porque estamos de inmediato en su presencia. Y esto es lo que debemos tener en mente, que Dios está completamente en control y ser fieles a Jesús, a proclamar el Evangelio independientemente de las circunstancias. Y ese es exactamente el efecto que tuvo en los apóstoles, como veremos hoy mientras continuamos nuestros estudios. Estamos con los apóstoles donde los habían arrestado nuevamente y ahora estaban de pie en frente de los sanhedrios. Vemos en el versículo 27-28, dice, cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó diciendo, os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Después de ser puesto en frente del consejo de los sanedrines, el sumo sacerdote los acusa de estar en contra de la corte, de las órdenes que la corte le había dado. A ellos les habían dicho que dejaran de enseñar en el nombre de Cristo. Y vemos que ellos no lo dejan. Es más, a ellos le dicen, ustedes siguieron y han llenado Jerusalén con estas enseñanzas. Les están diciendo que casi todo el mundo en Jerusalén está escuchando esto. Y que son culpables, ellos le están diciendo también que ellos habían dicho que ellos, los sanedrines, eran culpables de la sangre de este hombre, lo que significa que fueron responsables de la muerte de Jesús. Ahora, hay un par de cosas importantes que destacan sobre estas dos acusaciones del sumo sacerdote que quiero que vean. Antes que nada, quiero que noten que el acusar a los apóstoles de desobedecer sus órdenes de enseñar acerca de Jesús, el sumo sacerdote conspicuamente no menciona el nombre de Jesús, sino que dice enseñando en este nombre. Esto no fue por accidente o un descuido inocente de su parte, esto fue intencional. El sumo sacerdote y los otros hombres del consejo de los sanedrines tenían tanto desprecio por Jesús que ni siquiera se atrevían a decir su nombre. Y la razón por la cual sabemos que esto es una omisión deliberada y no que el sumo sacerdote simplemente se le olvidó el nombre de Jesús, es que de acuerdo a los relatos de los evangelios, al fin del ministerio de nuestro Señor, los líderes judíos odiaban tanto a Jesús que deliberadamente intentaron ignorar su nombre cuando hablaban de él. En cambio, refiriéndose a él con palabras tales como este engañador o este hombre. Lo vemos en Mateo 27, 62, 63. Dice, al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Nuevamente. Leemos en Juan 11:47, dicen, entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio, este es el concilio de los sanedrines, y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchos señales. Ellos no usaban el nombre de Jesús. Ellos tenían tanto desprecio a Jesús que no querían pronunciar su nombre. Y sus corazones estaban tan endurecidos con la verdad que ni siquiera se atrevían a decir su nombre. Este es el tipo de enojo y hostilidad que está en el corazón de aquellos que persiguen a los creyentes. Ahora, hay algo más que el sumo sacerdote les dijo a los apóstoles que quiero traer a la atención de ustedes. Noten que en el segundo cargo que él les hace, que él trae en contra de los apóstoles, él dice, tienen la intención de traer la sangre de este hombre sobre nosotros. Es lo que le está diciendo, que los apóstoles dicen que ellos, los sanedrines, son culpables de asesinar a Jesús. Es decir, ellos están diciendo que él está diciendo que los apóstoles están diciendo que le quieren poner la muerte de Cristo sobre ellos, enseñándoles que eran responsables de matarlo a él.
Ahora, que es tan notable en estas palabras, el sumo sacerdote en este momento del juicio de Cristo ante Poncio Pilato, ellos no querían tomar responsabilidad de la muerte de Jesús. Noten lo que dice en Mateo 27, 19, dice, y estando él sentando en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran a muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuáles de los dos queréis que os suelten? Y ellos respondieron, a Barrabás. Pilatos les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Y Pilato dijo, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron aún más diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lamentablemente esta última afirmación, su sangre estará sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ha sido utilizada por algunos a través de los años e incluso hasta el día de hoy para justificar su odio hacia el pueblo judío. Al afirmar que esto era una admisión por todas las personas judías en cada generación de ellos y que tenga la culpabilidad, pero esto no es realmente cierto porque las personas que lo hicieron fueron, esto es un poco erróneo, porque las personas que dijeron esto, su sangre estará sobre nosotros, fue esta mafia judía en particular, que es este consejo de los Sanedrines. Y cuando eh, 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 Pilato dijo, su sangre no estará en mis manos. Esto no es cierto que él era inocente, no importa lo que él diga, él pudo haber soltado a Cristo. Ah, eh, Él dijo, soy inocente, pero no, él lo pudo haber soltado sin importar lo que dijeran esta gente. No importa lo que hubiera dicho la multitud. Solo esta multitud particular de judíos, junto con los sanedrines, quienes los incitaron a llamar a Jesús para ser crucificado, fueron realmente culpables de su muerte. Y es por eso que es tan notable que el escuchar al sumo sacerdote que ellos están diciendo solo unas pocas semanas más tarde, están diciendo que ellos no son culpables de la muerte de Cristo. Ellos fueron culpables, ellos sabían cuando esto sucedió y por qué a ellos les importa que los apóstoles sigan enseñándole a las personas que ellos eran responsables por la muerte de Cristo. ¿Qué cambió desde ese momento hasta ahora? Les voy a decir lo que sucedió. Ahora los apóstoles se habían convertido bastante popular con las personas y más personas en Jerusalén estaban llevando a través de Jerusalén y estos sacerdotes se estaban preocupando que las personas a lo mejor se iban a levantar y los iban a apedrear a ellos y matarlos. Pero eso no es lo que sucedió. Si las acusaciones de estos sacerdotes trae algo, es que nos enseña la tercera lección valiosa que debemos aprender, que debemos aprovechar cualquier oportunidad para hablar con nuestros perseguidores acerca de Cristo. Miren lo que dice el versículo 29. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres.
Ahora, lo primero que hacen los apóstoles es no obedecer las órdenes del consejo de no hablar sobre Cristo. Pedro, hablando por todos los apóstoles, les cuenta lo que anteriormente les había dicho, que cuando a él y a Juan les ordenaron que no dejaran de hablar de Jesús. Le dicen, pero nosotros debemos obedecer a Dios antes que a, que a los hombres. Y lo que Pedro dice eh, con esto es que cuando cualquier autoridad humana nos está diciendo que hagamos algo que va en contra de lo que Dios dice, debemos obedecer a Dios en vez de a las autoridades humanas. Es lo que Pedro nuevamente nos está diciendo aquí, que él está poniendo sus palabras directamente en contra de estos líderes, los sanedrines, que le están diciendo que ellos, los sanedrines, están en oposición directa a Dios. En otras palabras, él está diciendo que él y los otros apóstoles van a seguir obedeciendo a Dios en lugar de obedecerlos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos, los sanedrines, son los que están en oposición a Dios. Y él sigue dándole soporte a esta declaración y vemos la segunda acusación que ellos dicen en el versículo 30-32. Ellos le dicen, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgando en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Ahora, Pedro comienza diciéndoles que el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. En otras palabras, él está diciendo que el Dios que ellos pretenden representar, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo, el Dios de nuestros padres, resucitó a Jesús de entre los muertos. Y la razón por la cual él murió, Pedro le dice, es porque ustedes lo mataron al colgarlo en una cruz. Escuchen con atención, en el lenguaje más fuerte posible, Pedro está acusando a todos los miembros del Consejo Sanedrín de matar a Jesús. Y digo, eso porque las palabras griegas para poner a la muerte que Pedro utilizó significa poner las manos sobre alguien violentamente para matarlos. Ahora, técnicamente fueron los romanos quienes mataron a Jesús, y nosotros entendemos que ellos también fueron responsables de la muerte, pero lo que Pedro le está diciendo a los sanedrines es que ellos son tan responsables y culpables por la muerte de Jesús, es como si ellos lo hubieran atacado violentamente y lo hubieran matado ellos mismos. Y no solo matar a, a Jesús, sino Pedro le dice, lo mataron colgando en la cruz. Y Pedro menciona la cruz a propósito porque según la ley mosaica de la que ellos están delante, se corre de quién ellos están parados delante de qué personas él está. Él está sobre este consejo de los sanedrines. Y en la ley mosaica Deuteronomio dice que un hombre que fue ahorcado en un árbol, que es lo que es una cruz, está bajo la maldición de Dios, y lo que está haciendo es incriminar a los sanedrines por incitar a la multitud a llamar a Cristo a ser crucificado, porque este era su manera de decir que la maldición de Dios está sobre ellos. Y eso es lo que el sumo sacerdote del consejo de los sanedrines hicieron a Jesús. Lo mataron violentamente colgándolo en un árbol como un maldito,
como si fuera maldecido por Dios, pero en realidad él fue el maldecido eh, eh, por Dios, pero no por ningún pecado que haya cometido, sino que fue maldecido por Dios al ser juzgado en lugar de los pecados o de los pecadores como nosotros. Eh, y el juicio de la ley que dice que si no obedecemos a Dios vamos a ser maldecidos. Cristo y eso lo vemos en Gálatas 3:13, que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que cuelga en un madero. Pero esto que los sanedrines o a quien los sanedrines despreciaban y odiaban tanto, fue aprobado por Dios, como Pedro les dice en el versículo 31. A este Dios exaltó. Este es a quien Dios aprobó. Él lo levantó, lo puso a la posición más alta en su mano derecha como príncipe, en el sentido de que él es el líder, el que tiene la autoridad y exige lealtad, y también es el Salvador, en que salva a su pueblo. En que salva a su pueblo de los pecados. ¿Y cómo lo salva? Pedro dice, esto es importante, al conceder arrepentimiento y el perdón de los pecados. Es decir, Pedro les está diciendo que Jesucristo es el Mesías exaltado, y es por él, siendo el Señor y Salvador, que Dios otorga arrepentimiento a Israel y el perdón de sus pecados. Esto es una afirmación muy significativa, porque Pedro está afirmando que el arrepentimiento que es una parte íntegra de la salvación y el perdón de los pecados. Y digo esto porque hay ciertas personas que creen que es simplemente las obras humanas en arrepentimiento que es necesario. Y no la gracia sola de Dios. Pero Pedro lo está diciendo claramente, que es Dios quien otorga el arrepentimiento como un regalo, así como Él otorga el perdón de los pecados como un regalo. Él lo hace para aquellos que creen en Cristo como un Salvador. Ha sido mi observación a través de los años que muchas veces aquellos que se oponen más a la opinión de que el arrepentimiento es un alejamiento del pecado y que es parte de la verdadera fe salvadora, que mucha de esta gente mantiene este punto de vista, es porque no quieren arrepentirse, quieren aferrarse a su pecado mientras afirman que son cristianos, aunque son desobedientes y rebeldes hacia Dios. Y todo el mundo lo sabe. Ellos se están engañando a sí mismos. Si ellos creen que el arrepentimiento no tiene ninguna parte en la salvación, ellos están equivocados, y Pedro lo está diciendo, porque dice que el arrepentimiento es parte de esto. Pedro le ha señalado al sumo sacerdote y a todos los miembros del concilio que son culpables de la muerte de Cristo. Entonces, cuando el sumo sacerdote dice, ¿tienes la intención de traer la sangre de este hombre sobre nosotros?, la respuesta de los apóstoles es sí, lo hacemos, porque su sangre está sobre ustedes. Está sobre ti, has matado al Mesías. Y Pedro cierra su argumento regresando a su primer punto, que ellos deben de obedecer a Dios en lugar a los hombres, al afirmar que Dios les ordenó ser testigos de Cristo. Y él le dice en el versículo 32, y nosotros somos testigos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Pedro dice que él y los otros apóstoles son testigos de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo al cielo.
donde Él ahora está exaltado como el Señor y Salvador, y esa es la razón por la cual ellos tienen que hablar de Jesús y no pueden obedecer a nadie que les diga que se queden, que guarden silencio, se queden callados. Pero fíjense qué más dice Pedro. Él está diciendo que también el Espíritu Santo que Dios le ha dado a ellos, que ellos tienen que obedecer. Y lo que Pedro le está diciendo es que es el Espíritu Santo que está hablando a través de ellos acerca de Cristo, que está testificando de estas verdades, porque Dios les ha dado el Espíritu Santo a ellos y a todos aquellos que creen en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos han obedecido. Los sanedrides no tienen el Espíritu Santo porque ellos no han obedecido, ellos están en oposición. Ahora, quiero decirle algo que es importante. Pedro no está diciendo que el Espíritu Santo se le da ciertamente a ciertos cristianos obedientes como recompensa por su obediencia. No, él no está diciendo eso de ninguna manera. No hay ninguna superclase de cristianos, eso no existe. Él está diciendo que todos aquellos que son salvos se les han dado el Espíritu Santo. Porque todos aquellos que han sido salvos han obedecido a Dios en creer en Cristo. Nosotros muchas veces sobrepasamos esto y quiero decirle esto, que muchas veces no pensamos en confiar en Cristo en obediencia activa. Es la obediencia inicial en Cristo lo que nos caracteriza ah, como, como salvos y cristianos, porque el creer en Cristo es lo que nos trae esta obediencia. Dios no nos sugiere, Él nos comanda de creer en Él. Y eso es lo que el apóstol nos está diciendo en Hechos 17:30. Él dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Crean en Cristo. Eso es lo que la Biblia se refiere a aquellos que son salvos, como aquellos que se han vuelto obedientes a la fe. ¿Dónde dice eso? Hay varios lugares. En Romanos 1:5 dice, Pablo dice, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Mientras que Pablo viajó a través de el imperio romano, él les dijo que obedecieran a Cristo poniendo su fe en Cristo. Es más, de hecho, vemos esto luego en Hechos 6:7, donde dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Lucas no nos dice que ellos simplemente estaban siendo salvos, sino que muchos de ellos se volvieron obedientes a la fe. Eso quiere decir que al venir a Cristo por salvación, tenemos que ser obedientes a Cristo, sometiéndonos a su autoridad sobre nosotros como nuestro Señor. Ahora, Pedro ha terminado de responder las tontas acusaciones del sumo sacerdote y él lo hace, y al haciendo esto, su propósito no fue el defenderse a sí mismo o a los demás apóstoles, su propósito fue el responder de la manera que lo hizo para usar esto como una oportunidad de testificar a Cristo. Como vemos, Pedro no tiene... no está, no tiene temor a nada después de que Cristo abrió las puertas de la cárcel. Pedro les dice a los sanedrines que todo lo que necesitaban saber para ser salvos. Él les dijo que eran culpables ante Dios. Él les dijo que Cristo colgó en la cruz siendo maldecido por Dios. Les dijo que Dios aprobó a Cristo y su muerte al resucitarlo entre los muertos y exaltarlo como el Señor y Salvador. Y ese perdón de pecados lleva a aquellos a arrepentirse y someterse a Cristo como Señor. Pedro le está diciendo y está testificando a sus perseguidores. Él está dando el evangelio.
Y esa es la manera que nosotros debemos de reaccionar también, porque sabemos que Dios es soberano y nos puede liberar en cualquier momento. Así que cuando nos encontramos siendo atacados por nuestra fe, no debemos ser intimidados. El Señor nos dará todas las habilidades que necesitamos. Es por eso que cuando Jesús le dijo a sus apóstoles que debían ser testigos, específicamente les dijo que recibirían poder cuando el Espíritu Santo diera sobre ellos. Y este poder les permitiría presenciar incluso bajo las circunstancias más difíciles. Así que después de escuchar la proclamación de Pedro sobre el testimonio de Cristo, vemos entonces vemos cómo los sanadrines reaccionaron. Ellos no estaban muy contentos, ellos estuvieron muy furiosos. Lo vemos en el versículo 33, dice, cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Los hombres de los sanedrines estaban furiosos. Lucas lo describe su ira como cortada a la velocidad, que quiere decir literalmente significa fueron cortados en dos. En vez de responder en obediencia a la verdad convicta de las palabras de Dios, ellos no se arrepienten. Si ellos se hubieran arrepentido, hubieran venido a salvación en Cristo, pero no. Pero vemos que un hombre que intervino, un miembro muy respetado del consejo, nos dice algo. Y cuando vemos a Lucas dirige su atención a hablarnos de este hombre, nos da otra valiosa lección para fortalecernos y animarnos en tiempos de persecución. Vemos en Hechos 5:34, dice, pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Ahora, con estas palabras, Lucas nos presenta a un hombre, un miembro de los sanedrines, pero a diferencia del sumo sacerdote y de los otros sacerdotes principales, este hombre no pertenecía a la secta de los saduceos, sino que es un fariseo. Su nombre es Gamaliel, que era un notable maestro de la ley judía y alguien muy respetado por todo el pueblo de Israel. Y ahora, Gamaliel es un hombre muy famoso en la historia judía. De hecho, muchos cristianos conocen a este hombre, no solo de estos versículos en Hechos 5, sino en virtud del hecho de que el apóstol Pablo, cuando era un fariseo no salvo, era un discípulo de Gamaliel. En Hechos 22:3 él dice, yo soy judío nacido en Tarsia de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad de la ley de nuestros padres, siendo tan celos de Dios como todos vosotros lo sois hoy. El respeto de Gamaliel, y como enormemente respetado, él estaba entre el pueblo judío. Un maestro de la Biblia dijo sobre él, dice, él era fácilmente el rabino más prominente de esta época y uno de los más grandes de toda la antigüedad. Él era el nieto de otro rabino prominente, Geliel, y su sucesor sobre el líder del ala liberal de los fariseos. Gamaliel fue uno de los pocos honrados con el título Rabán en lugar del título habitual rabino. Cuán respetado fue por todas las personas puede verse en la siguiente cita de la Mishnah. Cuando Rabán Gamaliel, el anciano, murió, la gloria de la ley cesó y la pureza y la abstinencia murieron.
Así que la historia también dice que Gamaliel era un hombre tolerante, conocido por ser cauteloso y moderado, y fiel a su reputación. Vemos estos ilustrados en el consejo que da a sus compañeros miembros del consejo que están listados para asesinar a los apóstoles. Él les dice en el versículo 5:35, les dijo, y les dijo, varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres, porque haced cualquier tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto, y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pareció, y todos los que le seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, parecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlo, no sea que os halléis luchando contra Dios. Él está diciendo, si es de Dios, no habrá nada que ellos podrán hacer para destruirlo. Ahora, ese es esencialmente su consejo, y él da dos ejemplos de la historia judía para apoyar su consejo. El primero menciona a un hombre llamado Teudas, que encabezó una revuelta que atrajo a 400 hombres que se unieron a él. Pero dice Gamaliel que Teudas fue asesinado, y luego todos sus seguidores se disolvieron y su movimiento quedó en nada. A nadie le interesó. El segundo ejemplo histórico de Gamaliel es un hombre llamado Judas de Galilea, quien encabezó también otra revuelta contra un censo de los romanos, porque los censos generalmente envolvía los taxes, el traer más taxes a la gente, más impuestos que habían que pagar. Y varias personas se unieron a él en esta revuelta. Sin embargo, él también murió, y cuando lo hizo también sus seguidores se dispersaron para nunca más causar problemas. Ahora, el punto que Gamaliel está haciendo al usar estos dos incidentes históricos de rebelión es que ambos movimientos se extinguieron porque no eran de Dios, sino fueron hechos por el hombre. Del mismo modo, si lo que los apóstoles están haciendo también es hecho por el hombre, entonces también se extinguirá. Pero si es de Dios, entonces prosperará, y no hay nada que puedan hacer para detenerlos. Entonces su consejo es dejar a estos hombres solos y liberarlos, y solo esperar a ver qué pasa. Ahora, me sorprende mucho cómo maestros de la Biblia de buena reputación creen que el consejo que Gamaliel dio fue algo sensato y sabio, y en realidad lo felicitan por su amabilidad y comprensión. Pero a medida que consideramos este consejo más de cerca, vemos su enfoque fue absolutamente erróneo y falso, por varias razones. Primero, en primer lugar, vemos que él se equivocó al asociar a Jesús con dos rebeldes, Teudas y Judas de Galilea. Y lo que nos dice es que ya él había decidido que Jesús de Nazaret era simplemente otro rebelde que trataba de liberar a Israel del dominio de Roma. De su punto de vista, Jesús fue solo otro alborotador. Y aunque dijo que si este movimiento es de Dios, no se detendrá, en realidad él ya creía que era del hombre y eventualmente se extinguiría. El mayor problema con el consejo de Gamaliel es que estaba completamente equivocado en su creencia de que si algo no es de Dios, entonces ciertamente fallará y se desvanecerá.
Eso no siempre es verdad. Hay una gran cantidad de cultos y religiones falsas que tienen millones de seguidores, con el islamismo creciendo y propagándose rápidamente por todo el mundo. Estos grupos no son de Dios y no se están desvaneciendo. De hecho, Pedro, al describir sobre falsos maestros en su segunda carta, dice que uno de los problemas con los maestros falsos es que son populares y tienen muchos que los siguen. En la segunda carta de Pedro 2 vemos, muchos seguirán a su sensualidad, pero verán que el problema de Gamiel es que él es un pragmático, que es una persona que piensa que si algo funciona y es exitoso, entonces debe ser debe ser cierto y correcto. Pero el éxito no es la base para determinar si algo es cierto. Escuchen, si Gamaliel realmente hablaba en serio de decir si los apóstoles y su mensaje acerca de Jesús era de Dios, entonces debería haber alentado a los sanadrines a considerar la evidencia de la tumba vacía, los milagros hechos por los apóstoles, las vidas transformadas de ellos que habían aceptado a Cristo. Deberían haberles dicho que empezaran a buscar en las escrituras y las profecías sobre los Mesías, y ciertamente podría haberles aconsejado que buscaran a Dios en sus oraciones. En cambio, simplemente les aconsejó que tengan una política de esperar y ver. Y francamente, para un hombre con una reputación tan alta, por ser erudito bíblico, Gamaliel dijo un consejo realmente insensato y tonto, pero notablemente los sanadrines tomaron su consejo y decidieron no matar a los apóstoles, sino dejarlos ir, pero no antes de golpearlos. Lo vemos en el versículo 40. Ellos aceptaron su consejo y vemos que dicen, ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los soltaron. Ellos le dieron casi 40 latigazos y luego lo ordenaron nuevamente que no hablaran de Jesús y los dejaron ir. Ahora, podemos preguntarnos, bueno, ¿cuál es la lección de todo esto? Estos hombres fueron golpeados, sí, pero no fueron asesinados. Y la razón por la que no fueron asesinados es porque Dios usó el mismo falible y pobre consejo de Gamaliel para perdonarles la vida. Y la lección que los apóstoles aprendieron de esto es que Dios en su soberanía puede usar cualquier cosa y cualquier persona, incluso un pragmático inconverso, para cumplir su voluntad. Escuchen, cuando se encuentre en una situación en la que sea perseguido por su fe, puede confiar en Dios de que cumplirá su voluntad, y puede hacerlo mediante el uso de las personas más improbables. Él no está limitado y debemos tener en cuenta esto. Una de las verdades más notables acerca de la soberanía de Dios es que usa personas no salvas para hacer su voluntad, y a pesar de que no son conscientes de eso. Vemos que el faraón no tenía idea de que Dios lo estaba usando cuando dejó a que el pueblo judío saliera de Egipto. El rey Ciro de Persia no se dio cuenta de que era un instrumento del Señor para devolver el pueblo judío del cautiverio. Entonces, el aliento que debemos tener, no hay lugar en el que es- esté para que Dios no pueda rescatarle. Y Él puede hacerlo cuando a la gente más improbable y las circunstancias más improbables, Dios utiliza a cualquiera y en la manera que Él quiera. Ahora, en los últimos versículos de estos capítulos, Lucas revela una lección más que el apóstol aprendió sobre la persecución. Y eso es,
Hay gran alegría en ser perseguido por Cristo. Eh, eh, a, a pesar de que cada uno de los apóstoles se ve obligado a soportar un gran sufrimiento físico al ser eh, eh, golpeado, eh, tener estos latigazos que le dieron, todas estas persecuciones que tuvieron, lo que sin duda tendría violentamente desgarro en la piel de ellos. Sin embargo, al ser golpeado por Cristo, ellos se regocijaron porque Jesús los consideraba dignos de padecer a frente y no padecer por su nombre. Esta es una verdad increíble que nos debe dar alientos. R.C. Sproul dijo una vez: no hay mayor honor a gloria para un ser humano que recibir en este planeta que el de participar en la humillación por Cristo. Jesús ya les había enseñado en su sermón la Monte de los Olivos que era una bendición ser perseguido por él, porque en el futuro serían recompensados en el cielo. En Mateo 5, 10, 12 dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Ahora, se dan cuenta de que el sufrimiento por Cristo es una razón suficiente para regocijarse, porque es un gran honor sufrir por el Señor. Espero que esta respuesta sea la respuesta suya cuando seamos perseguidos, ser en vez de ser perder el aliento, de que seamos alientados en vez de ser desanimados y temerosos de lo que nos pueda suceder o pasar, de que tengamos aliento sabiendo que el obedecer a Dios y regresar a las enseñanzas nos va a dar fortaleza. Escuchen, la persecución es inevitable y está por venir, así que medite en estas verdades y aplíquelas, de modo que cuando llegue la persecución estará listo. Si Cristo no es su Salvador y Señor, entonces no sea tonto como Gamaliel y los sanhedrines. Deje de oponerse a Dios, arrepiéntase y confíe en Cristo para el perdón de sus pecados. Cristo murió en la cruz por sus pecados. Confíe en Él. Él fue juzgado por personas como usted, por el perdón de los pecados. Bajemos nuestras cabezas y oremos. Padre, te damos gracias por pasaje tan poderoso de Escritura. Te damos gracias porque tú nos has preparado para las persecuciones. Oramos, Señor, que cuando persecuciones serias vengan a nosotros, ya sea a través de individuos o individualmente o a la iglesia como cuerpo tuyo, Señor, que nosotros sabemos que tú puedes utilizar toda clase de personas, toda clase de situaciones, puedes utilizar a los ángeles. Ayúdanos a recordar estas verdades, ayúdanos a recordar esto para proclamar a Cristo a otros. Nosotros sabemos que si tú no nos liberas físicamente, tú nos vas a liberar últimamente llevándonos a la gloria, que es mucho mejor, Señor. Nosotros oramos por cualquier persona aquí que no conocen a Cristo, cualquier persona que se está escondiendo bajo el pensamiento de que arrepentirse no es algo que tiene que hacer. Espero que lo hagas convicto de esta verdad, que no pueden seguir ocultándose tras de esto, que tienen que venir a obediencia a ti, que no sigan en rebelión a ti, Señor. Oramos esto, Señor. Oramos por cada uno de los padres en este día del Padre, que tú los ayudes a que se conviertan en los hombres que tú quieres que sean, Señor. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tengan un día maravilloso. Los veo hoy en la noche. Gracias.